Ensayo, construyendo un siglo de paz. La vida creativa. Discurso brindado en la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia. Durante un viaje a Europa, en junio de 1989, el maestro Ikeda fue invitado a brindar un discurso en el renombrado Instituto de Francia por parte de la Academia de Bellas Artes. Ese día se encontró por primera vez con el secretario de la Academia y prestigioso compositor Marcel Landowski, quien años más tarde pasó a ser canciller del instituto. En un clima solemne, Ikeda se refirió al arte y a distintos conceptos budistas, como el origen dependiente y la visión contenida en el Sutra del Loto de la Vida, como entidad de libertad y dinamismo absolutos. Al referirse a este discurso, Ikeda expresó: comencé leyendo un poema que había escrito y cerré mis palabras con otro poema. Había tenido varias oportunidades previas de disertar en universidades e instituciones académicas del mundo, pero esa era la primera ocasión en que me permitía recitar algún poema mío al comienzo y al final de un discurso. Es más, nunca he vuelto a hacerlo desde entonces. En un país de poesía como lo es Francia, me pareció que mi estilo de disertación era recibido por los miembros de la academia con el espíritu de un verdadero desafío intelectual. Seguidamente compartimos fragmentos del discurso pronunciado por el maestro Ikeda en la Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia, París, Francia, el 14 de junio de 1989. Mientras pienso en las muchas personalidades que han recorrido esta academia, la misma que hoy descubren mis pasos y que se han detenido en este mismo lugar desde el cual me dispongo a hablar, lo que me embarga es un sentimiento de respetuosa admiración, de asombro ante la conciencia de lo que representa el ser humano creativo. En mi necesidad de expresar lo que sentía, di forma a los siguientes versos. En el lecho recóndito del mar se extiende un manantial inmenso de aguas puras que fluyen sin cesar, más anchas y azules que las del agua alguno. Esta vertiente que estalla desde el cosmos más profundo y desde allí se derrama al océano anchuroso de la vida, este manantial inmenso, mística fuente del universo que vuelca el gigantesco mar de la vida, desde su caudal primordial, deja oír cual cuerda resonante la vibrante sinfonía de la historia. Esa música solemne, ¿no es acaso el ritmo interno de la humanidad, el idioma con que se entienden todos los hombres, todas las mujeres? Una fuerza integradora. El arte es la irrefrenable expresión de la espiritualidad humana. Lo es hoy y lo ha sido siempre. En cada una de las infinitas formas concretas que adopta el arte, se halla impreso el símbolo de la realidad trascendente. La creación de una obra de arte tiene lugar dentro de los confines espaciales, pero mediante el proceso creador, el alma del artista busca fusionarse con esa realidad suprema que podríamos denominar vida cósmica. Así pues, una obra de arte viviente es la vida en sí, nacida en la función dinámica del yo, el microcosmos, con el universo, el macrocosmos. Es el arte el que nos permite experimentar la inseparabilidad con una entidad que nos trasciende, respirar a tono con su aliento, absorber la energía necesaria para nuestra renovación espiritual. El arte también purifica el ser interior y produce esa elevación espiritual que Aristóteles llamó catarsis. ¿En qué consiste esa cualidad del arte que la ha llamado a desempeñar un papel tan elemental y tan perdurable en la vida humana? Creo que en el poder de integrar y revelar la totalidad de las cosas. En una de las primeras escenas de Fausto, Goethe hace declarar al protagonista: todas las cosas se funden en el todo y cada una de ellas vive y opera en las demás. Si aceptamos esta maravillosa declaración sobre la naturaleza interdependiente de todos los seres vivos, en tal caso, el arte pasa a ser la modalidad elemental mediante la cual los seres humanos descubren sus vínculos con los semejantes, con la naturaleza y con el universo. Se trate de un poema, una pintura o una obra musical, cualquier joya de la expresión artística consigue estremecer en nosotros un impulso inefable que nos transporta allende lo empírico y nos deja compartir la experiencia con otros, mientras que a la vez nos confirma su realidad. La fuerza integradora del arte opera en los seres vivientes abriendo la ruta por la cual lo finito se torna infinito y la experiencia real y específica adquiere un significado universal. La religión siempre ha actuado a través del arte para afirmar la identidad con lo universal, como puede apreciarse en el desarrollo paralelo que siguen el arte y el ritual religioso dentro del drama antiguo. Un espacio que nos une. En los últimos tiempos, especialmente desde que la modernización ganó espacio entre nosotros,
Se ha ido desvaneciendo esta fuerza integradora que en un tiempo pasado supo impregnar el arte y la religión, tanto en el mundo oriental como en el de Occidente. Desde fines del siglo XIX, la sociedad viene oyendo voces de personas con la suficiente lucidez para advertir lo que se está gestando. Quiero recordar que cuando las personas cortan sus vínculos con la naturaleza y el universo, también dejan marchitar y morir los lazos recíprocos que los unen con sus semejantes. La consecuencia es que el ser humano termina aislándose en su soledad. Y lo peor de todo es que a fuerza de parecer normal, la situación deja de ser vista como un problema. El ambiente del arte también sufrió notables transformaciones. Pensemos en el teatro contemporáneo, comparado con el drama griego de la época clásica, cuando el público, reunido en el anfiteatro que circundaba el escenario, a menudo participaba con mayor entusiasmo que los actores. Hoy, cuando un artista solitario enfrenta la hoja en blanco, ¿cómo puede conectarse con el público desconocido? Por talentoso que sea, el ambiente actual no le ofrece terreno para el encuentro recíproco, ni una comunidad orgánica de intereses donde la fuerza integradora del arte pueda obrar para vincularnos con la realidad trascendente. Algunos buscan rescatar una vitalidad prehistórica en su afán de redescubrir la solidez resistente de los pueblos antiguos. Otros sueñan con una naturaleza en bruto, indómita, a salvo de las restricciones de la modernización. La lucha por restituir la totalidad adopta muchas formas. Hoy la libertad y la diversidad artística están más a nuestro alcance que nunca, y sin embargo diría que en la misma medida vemos debilitarse la capacidad de trascender lo visible y de penetrar en los niveles más profundos de la realidad, mientras se marchita y reseca el deseo de sanar el espíritu desvinculado de sus semejantes. Conectados con la totalidad. Esta idea de la integración aparece en el término budista Quechien, que literalmente significa sumarse a un vínculo, pero denota la relación causal o función que relaciona la vida con su ambiente. El concepto surge de la teoría del origen dependiente, importante construcción filosófica en el budismo desde los tiempos de Sakyamuni. La teoría del origen dependiente sostiene que todos los fenómenos sociales o naturales son el resultado de sus vínculos con otros fenómenos. Nada existe en aislamiento total. Todo mantiene una estrecha interrelación. Por lo general, pensamos las interacciones desde el punto de vista espacial, pero el concepto budista es multidimensional e incluye la dimensión del tiempo. En el budismo Mahayana, el término Ku, a veces traducido como vacío o vacuidad, describe la realidad de todas las cosas como derivación del Quechien. Aún hoy existe la tendencia a relacionar la idea de Ku con la idea de la nada. En parte, esto es responsabilidad del budismo y en especial de las enseñanzas del Hinayana. Estas doctrinas alientan a una suerte de nihilismo a través de exponer que se llega a la iluminación negando los valores mundanos. El budismo Mahayana sitúa el concepto de Ku en un marco muy distinto de esta comprensión estática y nihilista. Por el contrario, la realidad es vista como un fluir constante, es decir, como la corriente dinámica de la vida en sí. Yo llamo vida creativa al dinamismo que palpita sin cesar en la idea de Ku expuesta por el budismo Mahayana. La vida creativa se consagra íntegramente a trascender el yo individual, al otro lado de los límites del espacio y del tiempo, y avanza en busca de un yo universal. Cada día experimenta la autorrenovación, siempre en sintonía con el ritmo primigenio del universo. Al hacerlo, genera una transformación completa. El Sutra de este mundo. El Sutra del Loto, raíz de la enseñanza del Mahayana, describe el dinamismo de la vida creativa de muchísimas formas, para facilitar una amplia comprensión de su significado. En un sentido, la vida creativa está libre de los límites que imponen el tiempo y el espacio, libre para expandirse y crecer. A la vez, con toda esta vastedad, la vida creativa se encuentra contenida en un solo instante, en cada instante de la vida de un individuo. La primera parte del Sutra del Loto explica que todos los fenómenos revelan la ley fundamental o realidad suprema del universo. Cuando llegamos a percibir esta ley y nuestra vida como una entidad inseparable, podemos reconocer que en nuestra vida se encuentran condensados todos los fenómenos y al mismo tiempo sentimos que nuestra vida impregna el universo. En la última parte del sutra se revela que el Buda no tiene comienzo ni fin, pero lo que se está exponiendo en realidad es la naturaleza eterna de la vida. Más aún, el pasado y el futuro están contenidos en el momento actual, ya que el presente es el efecto de la causa pasada y la causa del efecto futuro.
Como totalidad, el Sutra del Loto elucida el dinamismo de la vida creativa, que ajena a todo límite o restricción, existe libre de los grilletes del tiempo y el espacio. En el nivel de la actividad cotidiana, la vida creativa nos impulsa a la búsqueda desinhibida de la autoperfección. Lo que diferencia el Sutra del Loto de todas las demás escrituras es su foco inmediato. Sitúa la conquista del camino del Bodhisattva aquí y ahora en este mundo terrenal, sembrado de conflictos. Nos conduce a elevarnos, a trascender la dimensión de nuestro yo inferior para afirmar el yo universal en el lugar donde nos encontramos, en medio de nuestra realidad cotidiana. La metáfora de la danza. Según el Sutra del Loto, el despliegue de la vida creativa abarca los 3 planos de la vida humana. En un proceso incesante de refinamiento y sublimación, evoca la imagen de un trompo polícromo, que gira cada vez a mayor velocidad hasta que por fin todos los colores se funden en un único matiz de belleza sobrecogedora. Hay un fragmento de los escritos de Nichiren Daishonin que captura la esencia del Sutra del Loto con sencillez y belleza ejemplares. Aunque no sean el honorable Mahakasyapa, deberían estar todos bailando. Aunque no sean Shariputra, deberían estar brincando y danzando. Cuando el Bodhisattva prácticas superiores irrumpió de la tierra, ¿acaso no lo hizo bailando? Mahakasyapa y Shariputra, símbolos vivientes de la inteligencia, se contaban entre los discípulos más prominentes de Sakyamuni. En este fragmento de la danza es metáfora de la alegría que sintieron cuando escucharon las enseñanzas del Sutra del Loto. Lo que proyectaban era el júbilo de vivir que uno siente cuando abarca la realidad suprema del universo y corporifica el valor más elevado de la existencia humana. Saltar de alegría, echarse a bailar, irrumpir a brincos, son potentes imágenes artísticas henchidas de simbolismos, que sugieren la energía de los bodhisattvas al irrumpir de la tierra. Transmiten todas ellas el dinamismo vibrante de la vida creativa. Cuando empleo la palabra símbolo, pienso en la brillante tradición del simbolismo en la literatura francesa. En el Sutra del Loto, leído como la saga del siglo vital que despliega a un individuo, la metáfora de la danza no apunta tanto a proyectar una imagen concreta como a simbolizar la índole sublime de la vida creativa. La secuencia de una ola tras otra de bodhisattvas que irrumpen a brincos desde lo profundo de la tierra representa la dicha suprema del profundo desafío humano empeñado en lograr la armonía con la ley fundamental del universo y la plenitud que brinda el esfuerzo permanente por contribuir a la sociedad humana. Una revolución espiritual. Vivimos en una época de cambios y de dificultades sin parangón. En tiempos como este, las personas vuelven la mirada hacia el interior. Es lo que está sucediendo actualmente. Mientras se acercaba al final de su vida, obsesionado por el estampido de botas que sacudían el territorio francés y el resto de Europa, Valéry trató de promover una liga espiritual de personas dedicadas a metas nobles y elevadas. André Malraux también detectó señales certeras de una revolución espiritual que tendría lugar en la próxima centuria. Ambos vislumbraron el resplandor de lo que hemos denominado vida creativa, esa fuerza que busca crecer y florecer en un movimiento articulado. A través de la revolución humana, la vida creativa surgirá hacia la superficie, impulsada por la urgente búsqueda de la realidad suprema que palpita detrás de esa revolución espiritual a la que he aludido. Creo que este es el origen de la energía que activa todas las actividades humanas, en especial las artísticas. Quisiera concluir mis palabras con otro poema, esta vez compuesto en honor al arte. Oh arte, luz eterna, impronta inmortal de las culturas. Himno a la vida, a la libertad, himno a la dicha y a la creación. Foro de amistad, donde millones de seres se suman, se sonríen, se saludan. Una persona de letras del poniente manifestó: el este es este y el oeste es. Pero cuando ambos colosos se encuentren, ya no habrá fronteras ni nacionalidades. Y aquí está el arte que invita al alma tendida la mano hacia un bosque de calma y de sosiego, hacia un jardín donde la imaginación atraviesa disparada el firmamento, para invitarla al noble estrado de la sabiduría y guiarla por fin hacia el lejano horizonte de la civilización universal.